Hola a todos, hola a todas. Un placer estar acá de vuelta en la sección de charlas de postdata Me estoy conociendo. Hoy tengo una invitada muy especial y bueno, quería empezar a hablar sobre la época en la que vivimos, ¿no? En la que los consejos están al alcance de un clic o de acá, ¿no? Del celu. Y tenemos consejos para sanar, consejos para rendir, consejos para amarnos, cómo volver a vos. Ahora está full, viste la frase volver a vos, pero muchas veces esos consejos son como una propaganda externa. Yo siempre digo como que es la era del consejo como propaganda personal de negocio, ¿no? Te venden como el producto ya full, ya terminado. Y el verdadero trabajo se queda sin vos, que es este, ¿no? De estar escuchándose, preguntándose, analizándose. Justo en ese episodio del podcast o del artículo, depende si lo escuchan o lo leen, Consejos Vendo, para mí no tengo, planteo como esta dinámica nos puede desarraigar por completo de nuestro propio proceso interno, ¿no? Hoy converso con Nicole, ella es counselor y acompaña procesos emocionales para desmenuzar esa tensión entre lo que nos dicen y lo que sentimos, ¿no? Y poder explorar cómo sostenernos cuando los consejos no bastan, porque yo puedo leer un montón, pero bueno, cada persona es un mundo y un consejo que quizás le resirve a mi vecina, a mí no me sirve, ¿no? Bueno, Nicole, bienvenida, un Muchas placer que estés gracias, acá. gracias. Muy contenta de estar acá, así que un placerazo de este lado. Y sí, resonaba mucho con esto que decías, ¿no? En la era en la que estamos, con esta virtualidad quizás excedida, que entramos a Instagram y vemos la mayoría de los posteos de este tipo de ayuda desde el consejo, ¿no? Y, y quizás a veces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué tan peligroso es poder entrar a una red social y agarrar estos consejos como si nada? Y bueno, justamente desde el rol en el que trabajo, que es esto del enfoque centrado en la persona, no aconsejamos. Así que ahí nos abrimos como a una puerta nueva de autoexploración, justamente lo que acompañamos. Bueno, esto quizás por momentos se vuelve un poco peligroso, ¿no? Aparecen muchos consultantes que se acercan a la consulta buscando un consejo, buscando el, bueno, a ver cómo puedo resolver esto. Decime vos, que sos la especialista en el tema y que tenés las respuestas. Y justamente lo que hacemos desde el counseling es todo lo contrario, ¿no? Es devolverle al consultante el poder de encontrar sus propios consejos, por así decirlo, de Claro, autoexplorarse con todo lo que trae, con todo lo que le pasa, porque creemos al 100% que las personas tienen todas las herramientas para poder comprenderse a sí mismos. Solo que, bueno, a medida que vamos creciendo y que vamos experimentando, nos vamos condicionando, ¿no? Por todo este mundo, por la virtualidad, por el afuera, por nuestra familia. Y bueno, el sí, counseling devuelve un poco este poder, ¿no? A la persona, poder comprenderse y escucharse a través de las consultas y del proceso. espectacular. Sí, Ujú. me encanta. Porque hay algo que a mí me inquieta mucho sobre este tema, y es Sí, que entre más consejos consumimos, como que menos escuchamos a nuestro propio pulso. claro, por Y me supuesto. pregunto, ¿no? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a buscar afuera Mm, lo que no mm, aprendemos a sostener dentro? Porque vos misma claro. lo decías recién, vienen diciendo, ay, bueno, Ujú. me aconsejas qué puedo hacer con esto. Sí, sí, tal cual. Es que creo que no nos enseñaron, ¿no? Desde el día uno, primero a creer en nosotros, a saber que lo que pensamos y que lo que sentimos es genuino, ¿no? Es lo que vale, por así decirlo, la pena. Entonces, en este mundo de hoy en día, más que nada, nos vamos muy afuera, ¿no? A buscar, a ver qué curso me va a ayudar, qué charla puedo, ¿no? ¿Qué me puedo comprar que calme esto que me pasa, ¿no? Como todo en el afuera, en el afuera. Y en realidad nos olvidamos de lo más importante, que es justamente volver a nosotros. Y yo creo que el proceso que invita un poco el counseling, el enfoque centrado en la persona, es un enfoque que nos pone un poco a prueba, ¿no? Justamente a hacernos responsables de nuestro propio proceso, de lo que nos pasa, y de saber que en el afuera solamente lo que podemos encontrar es algo que nos va a aliviar temporalmente, pero que no nos va a poder sostener, ¿no? Con una Claro. conformidad, por así decirlo, ¿no? En el Como una tiempo. anestesia, claro. Exacto, una anestesia, esa es la palabra que mejor lo define. Entonces, nada, a veces digo y pienso que el proceso es un poco para valientes, ¿no? Para los que nos permitimos estar ahí, sentarnos y decir, bueno, a ver qué tengo, qué puedo hacer con lo que tengo.
y, y volver el poder a nosotros, ¿no? Como consultantes, sino no dejar de poner el poder en el afuera y poder buscar el nuestro propio, que es el que nos termina sosteniendo a lo largo de nuestra vida y el que Claro. saca esta anestesia de la que En, hablamos. en la terapia sistémica se le llama el camino del héroe, ¿no? O Claro, sea, real, tenés que ser un héroe para hacerla, ¿viste? tal Porque cual, sí, te sí, tal mata, cual. te mata. Sí, Sí, muchas sí, veces sí, te sí. deja como para, no, no quiero Sí, pensar más. Bueno, ya está, sabes que no quiero preguntarme más, déjame un ratito tranquila. claro. Pero, pero también quiero abrir esta pregunta de qué riesgos tiene Uf. depender tanto, ¿no? De estas fórmulas, de estos tips o de las soluciones rápidas para nuestro bienestar emocional. Ujú. Bueno, es lo que vemos todos los días, ¿no? Cómo aumentan los casos de malestar emocional, ¿no? Cómo esa demanda quizás en cuanto a depresión, en cuanto a dependencia emocional, se va como agrandando, ¿no? Lo vemos hoy en día en chicos, mucho más chicos quizás de lo que Sí, antes sucedía. Y, y digo, a veces es muy fácil poner la responsabilidad en el afuera, ¿no? Con esta anestesia de la que hablábamos. Y los riesgos creo que son muy altos, o sea, son muy altos, más allá de lo que creo. Porque depender del afuera implica que la palabra del otro me calma, pero cuando el otro no está, ¿cómo es mi mundo? ¿No? ¿Cómo claro, me siento cuando estoy completamente solo? ¿No? Cómo me siento cuando estoy en silencio conmigo mismo, cuando registro lo que me estoy diciendo. Y digo, creo que es mucha responsabilidad la que hay que tener para poder devolvernos el poder a nosotros mismos, porque los riesgos son muy altos. El poner en el afuera, perdemos por absoluto el control de nuestra vida y eso es un peligro terrible. claro, Entonces, nada, lo que acompañamos justamente en el proceso es eso, ¿no? Es que la persona pueda volver a su centro y no depender del otro, sino elegir con quién transitar, ¿no? Elegir quién me acompaña, etcétera, pero no buscando esta calma afuera, sino encontrándola adentro. claro, no buscando soluciones, sino más bien Ujú. como un acompañamiento, Claro, ¿no? como Como un una, elijo. claro, claro. Exacto. Tampoco, viste, quiero caer con demonizar a los consejos porque hay veces que nos No, por ayudan de favor, verdad, como diciendo, che, mira, vi que estabas haciendo esto, ¿por qué no por cambiás, no? supuesto. Cosas que capaz también no tenemos como en nuestra En nuestra perspectiva, mira, exacto, sí, claro, sino de verlos como señales que exacto. quizás nos faltan como para habitar nuestra vida más íntegramente o Sí, lo estamos creo cómo, que hablando sin un extremo, ¿no? Justamente, estamos hablándolo acá como un extremo, ¿no? Del depender de la afuera. Por supuesto que esto hasta un amigo nos aconseja, ¿no? Hasta una sí, familiar nos aconseja y a veces nos sirve y otras no. cómo pasar de depender de la fórmula, ¿no? Sí, Esta fórmula mágica que nos venden al sí, respeto que nos tenemos que tener, ¿no? Porque le tenemos que tener respeto a nuestro ritmo a nuestra interno. existencia, tal cual, sí, Como nosotros respetamos, que quizás no sé, voy a ponerme a mí de ejemplo, sí, ¿no? Yo respeto cuando mi hijo quizás no tiene ganas de hablar en ese momento que yo quiero solucionar el problema, por ejemplo, ¿no? ujú, Hizo un ujú, berrinche y él, no, se va. Y yo, bueno, respeto su espacio, bueno, ya cuando tenga ganas de hablar va a venir sí, y me sí, va. sí, ¿Cómo hacer lo mismo con con uno, los no? otros. Porque yo cuando hay veces que me pongo triste o me enojo, o tengo un mal día, que lo puede tener cualquiera, Sí, bueno, no. Me pongo música como uf, para tratar de, ¿viste? No sé, el para, fingir ay, demencia. cambiemos este, ¿viste? No me está gustando porque no nos gusta estar en esos Ay, estadios tal de cual. incomodidad, ¿no? Entonces, Esa es la palabra, sí. sí, ¿cómo crees vos que se puede pasar de esta dependencia a la fórmula, al Sí. olvídate, al respeto por nuestro propio ritmo Qué, interno? qué importante la palabra respeto, ¿no? Digo, cuánta integridad hay en la palabra respeto hacia nosotros mismos. Y esto que hablábamos recién, como es muy fácil el fingir demencia, ¿no? Yo no sé si hay como una solución exacta, pero lo que sí destaco mucho es cuánto no es, cuánto resulta cómoda nuestra incomodidad interna, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil? Digo, sentir mi incomodidad durante toda la vida sobre lo que sea que me esté sucediendo o exponerme un minuto a un proceso, un minuto lo pongo, ¿no? Como entre Sí, sí. comillas, a ese proceso que me va a poder ayudar, ¿no? A salir de ese estado permanente de incomodidad. Creo que la señal, ¿no? Que nos tiene a nosotros que alertar es justamente este nivel de incomodidad que sentimos en nuestra diaria.
y preguntarnos de qué forma, ¿no? Queremos vivir estos estados, si me resulta mejor esta incomodidad o si me puedo meter en un camino de autoexploración, que es justamente esto, Sí, para poder comprenderme a mí y decir, bueno, a ver qué me está pasando con todo esto, qué es lo que me está sí, pasando con lo que me pasa, ¿no? Es algo que escuchamos mucho en el counseling. Y creo que esto, el invitarnos, el animarnos, por eso digo que a veces quizás es de valientes, el animarnos en un proceso para poder descubrir nuestras sombras, nuestras incomodidades y nada, escucharnos para ver qué es lo que pasa. Entonces digo, bueno, ok, me toca hacer cargo de lo que soy, de lo que me está pasando, e iniciar ese proceso de autodescubrimiento para poder terminar de depender solamente de mí, ¿no? Por así decirlo, o sea, de saber claro, que tengo mis propias herramientas y que con eso puedo ir resolviendo y gestionando todos los conflictos que me vayan sucediendo. claro, claro, como hacernos responsables de ese, o sea, a nosotros mismos de eso que nos pasa. Claro, exacto, Y sí. cómo uno puede diferenciar, ¿no? Entre un consejo útil o un consejo que nos desconecta de nosotros mismos, porque a mí me parece muy flashero lo que me pasa cuando tengo estas entrevistas, ¿no? Siempre que tengo estas charlas, en la semana estoy atravesada por el tema que voy a hablar. O sea, Wow, parece a propósito, pero sí, y me pasa mucho que digo, ay, como que yo, viste, hay veces que uno cae, es de piel y hueso, ¿entendés? Entonces hay veces que uno cae, que ve algo y dice, ay, mira este la revió y yo no, ¿viste? O sea, sí, porque sí, aparte sí, te sí, sí. genera como desconfianza. Sí, Y cómo podemos diferenciar entre eso? Che, pará, esto es lo que me está diciendo, porque no me quiero meter en, ay, bueno, si el vínculo te quiere sanamente, si no, si el que te lo está diciendo, porque aparte hablamos, el otro día subí un reel sobre la sociedad esta que estamos viviendo, o sea, está enferma, entonces está bien que no encajar, ¿no? Pero, ¿cómo me doy cuenta de que, mm, de que realmente ese consejo me puede servir y no me desconecta más de mi esencia? sí. Creo que le voy a responder al revés con esto de, bueno, a ver, ¿qué me pasa cuando me desconecto? ¿No? ¿De dónde viene este consejo que no me conecta, sino que todo lo contrario? Y justo la otra vez estaba en una consulta y hablábamos de esto, de que el afuera ya no nos estaba alcanzando, no le estaba alcanzando en su proceso, ¿no? O sea, lo que el otro le decía, que en su momento la calmaba, ahora ya estaba generando mucho ruido, ¿no? Y siempre en las consultas hablo de dos voces, que por lo menos tenemos en las primeras etapas, ¿no? Del proceso, que es los que normalmente, en la etapa en la que normalmente estamos, si no hacemos, ¿no? Nuestro viaje de autoexploración, es que tenemos una voz que es muy de la afuera, ¿no? Con mandatos, con creencias, con estos consejos, ¿no? Mi mamá me dijo que tenía que hacer tal cosa, pero si quiero, mi familia, ¿no? Como todo lo de afuera, lo de afuera. Y tenemos nuestra Ujú. propia voz interna, que está un poquito más bajo el volumen, ¿no? Normalmente esta está un poco más alto y esta casi que ni se escucha. Y entonces en el proceso vamos un poco subiéndole el volumen a esta voz interna, ¿no? Que es la que es cuando el consultante se empieza a comprender y a escucharse a sí mismo. Entonces, claro, en algún momento estas voces se empiezan a nivelar y empieza a haber mucho más ruido del que normalmente ya trae el consultante, ¿no? Es como, pero yo quiero hacer esto y pero me recomendaron hacer tal cosa, pero yo realmente quiero hacer esto. Entonces, nada, esto, ¿no? Volvemos a la incomodidad, que creo que es la palabra que mejor define este estado de confusión, de quiero algo, pero no me animo, ¿y por qué no te animás? Por tal cosa. Entonces, creo que es muy importante el proceso en cuanto a acompañar a la persona a que pueda subir el volumen de esta propia voz interna, ¿no? Y de saber que lo que le alcanza es lo de nuestra propia voz, ¿no? O sea, el propio consejo que nos podemos dar y nuestra propia brújula, la nuestra, la interna, ¿no? Sí, Más allá de quienes nos acompañan. qué espectacular el ejemplo ese, me encantó, Sí, me quedé pensándolo porque la verdad es espectacular, o sea, lo describe recontra, o sea, muy sí, sí. gráficamente, Ujú, que también una cosita como un escalón o algo más adentro a ver, todavía de eso, sí. eh, sería que también, más allá de que tenemos la voz quizás en 20 y el resto está en 100 o en Ujú, 40, porque tal también cual. depende de cada persona, ¿no? En Sí, qué volumen la sí, tenga. sí. Qué flash cuando pasás y empezás a subir el volumen, pero subir el volumen representa que estás como
desafiando o yendo, no me sale la palabra, A ver como si que voy. estás Sí, deshonrando los valores de otro, que te impuso claro, otro, ¿no? Pero en tu mente vos los estás derrumbando, ¿entendés? Como que no lo estás honrando, él, no sé, ser buena mamá. Ay, yo quiero hacer esto, pero la vida me dice esto, no sé, buena profesional. Yo quiero levantarme a las 9 de la mañana, pero el sistema me dice que a las 6 de la mañana ya tengo que estar desayunada produciendo. Entonces, es muy loco. Vos que acompañás, ¿no? A muchas personas, porque también como la otra cara de la moneda es pruebo, pruebo un montón de cosas, hago millones de cosas, no sé, por ejemplo, yo cuando era chiquita hacía todos los deportes, todas las actividades, qué sé yo, no hago ninguna hoy en día, o sea, no es que sí. Te bueno, iba me a quedó preguntar, ¿pero una, hoy haces? creo, me quedó una, creo, Sí. pero cuando haces tantas cosas o seguís todos los consejos, ves que Instagram, qué Mm, sé yo, y mm, aún así sentís que no te calza nada. ¿Qué puede sí. decir eso o qué es lo que vos trabajás? Es que todavía no volviste a vos si hay algo de eso que no te alcanza. Seguís en el afuera. Por eso recién cuando dijiste los de los deportes te iba a preguntar, ok, ¿y te gustaba hacer deporte o hoy, ¿no? Contame hoy qué estás Claro. haciendo de tu deporte, ¿no? Entonces me iba como más allá y decía, bueno, a ver quién te impuso quizás hacer tantos deportes de chica, ¿no? O sea, a veces algo de la familia ¿no? Sí, Puede ser un tema muy amplio para charlar, pero creo que sí, todavía, primero la exigencia, ¿no? Que generan hoy en día de nuevo, ¿no? Las redes sociales con esto de que hay que levantarse, que hay que hacer, ¿no? Como todo el tiempo haciendo y diciendo. Pero si hay algo en eso que todavía no, que todavía te duele o te molesta, es porque claramente no volviste a lo que vos realmente querés hacer, ¿no? A dejar de condicionarte por el afuera. Y a veces esta duda sigue, ¿no? Por mucho tiempo en el proceso, hasta que el consultante se pone como en modo más valiente de decir, bueno, quiero tomar mis propias decisiones, ¿no? Más allá de lo que el resto me pueda decir o cómo me tenga que condicionar por afuera, me quiero hacer cargo de mi propia vida. Y es justamente eso, ¿no? Pero claro, el hacerse cargo y el hacerse responsable no es una decisión que uno pueda tomar como muy a la ligera. Es todo un proceso. Y también me pareció es un poco un duelo, ¿no? Entre la persona que quizás fui, la persona que estaba haciendo, con esto que hablábamos de, bueno, a ver, rompo mandatos, ¿no? Rompo quizás obvio, los obvio. valores de alguien más. Es todo un proceso, es un duelo de la persona que fui, la persona a la que me quiero convertir, todo lo que me moviliza. Creo que es una búsqueda que nos mueve por todos lados. Pero es Sí, una búsqueda que cuando llegamos es mucho más placentera y nos vuelve personas más completas de lo que llegamos siendo, ¿no? Al proceso. ¿será que esto de que vos decías que todavía, será que no se conectó con su ser interno, con lo que Sí, quiere sí, realmente? Y vos decías que también, que no es una decisión el hacerse responsable. ¿Será tal cual. que es como el resultado de ir derribando todas estas Sí, mini barreras que te sí. generan confianza en vos? Sí, 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 es la prueba. Es bueno, a Claro, ver si todo lo que trabajaste estás dispuesto para hacerte responsable de tu vida o si nos quedamos todavía en el lugar de a mí me pasa o a mí me hacen, ¿no? Porque es un poco eso. sí, O sea, el hacerse valiente es sí, un poco salir a hacerme responsable de lo que quiero y de lo que no. Y eso implica un montón de decisiones que destruyen algunas cosas y construyen las que realmente sí. queremos. Bueno, hay un libro muy, muy espectacular que se me acaba de venir a la cabeza, lo voy a decir Sí, porque si no después me olvido y no lo dale. voy a dejar en el copy, que es Los Cuatro Acuerdos, que para mí Uf, es un librazo y habla de librazo. esto, ¿no? De que no, no todo, no tomarme todo personal, es Exacto. uno de los acuerdos. Entonces me parece Sí, que sí. tendrían que, todo el mundo lo tendría que leer, aunque sea Lo una tienen vez, que ¿viste? leer. Sí, 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 sí. muy buen Bueno, libro. es un libro que un poco me hizo reflexionar durante mucho tiempo cuando lo leí hace muchos años. Y otra de las cosas que tengo en esto como mirada personal, ¿no? Es que, bueno, cuando venimos al mundo y crecemos y ya podemos tomar nuestras propias decisiones, tenemos dos caminos. El camino de me quedo desde el lugar de a mí me hicieron, y el otro camino que es un poco más quizás doloroso en algún momento o de responsabilidad, que es, bueno, ¿qué quiero hacer con todo lo que me hicieron? ¿No? Claro, Y es ahí claro, mirar nuestra propia historia desde el lugar de quiero hacer algo distinto. Es lo que me pasó, sí, está perfecto, esa es mi historia, pero no es lo que me define de acá en adelante, ¿no? Esto lo escuchamos un montón.
y poder corrernos de ese lugar de, como escuchamos mucho, de víctima, de ese lugar de todo me dolió, todo me lastimó, sí, por supuesto, fue un camino muy doloroso, pero poder hacernos cargo de todo lo que tenemos de acá para adelante, ¿no? Y todo eso es un trabajo interno, Sí, muy maravilloso. sí, aparte yo creo que la sociedad o el sistema nos quiere de esta manera, porque no estamos acompañados para atravesar la adolescencia, que en realidad es en el momento que pasa Ujú, esto, ¿no? Que uno ujú, revé la infancia, dice, bueno, a ver, esto exacto. me quedó de mi mamá, esto me quedó de mi papá, esto fue una boludez, no la quiero, no es mío, chau. Ujú, Pero no estamos acompañados, estamos tan siguiendo trends de TikTok ahora, ¿no? ujú, Que sí, no está ni en el radar de una no, persona hacer ese trabajo. no, no, Cada vez más adelante pasa en la vida y vamos sí, perdiendo tiempo y años y que es difícil de recuperar y te muchas veces recupero. llega a un punto donde ya no soporta su existencialismo de Sí, manera tal que va a rogar por estos consejos para que de un día para el otro le tal soluciones cual. la vida porque está cansado de Tal anestesiarse. cual, tal cual. Bueno, pero esto lo veo mucho, qué hermoso esto último que dijiste, y esto se ve mucho en las consultas. Aparecen muchas personas que quizás no se animan a meterse en el proceso. Quizás fueron a una consulta y escucharon cosas de sí mismos que son terribles o que son muy dolorosas y es como, no sé si quiero meterme y desaparezco. Chao, no Sí, volví a tocar una consulta, por lo menos no hasta que... Y es válido, ¿eh? No digo que eso esté sí, mal, sí, sí, sí. sino cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, sino digo la importancia de esto, ¿no? De realmente hacernos cargo de todo lo que nos ha pasado, que ya la decisión ya significa un montón de cosas y no para todos es muy fácil. Y también otra tercera cara que me acaba Sí, de venir por esto sí. de que estamos hablando, otro ejemplo mío, ella ponía ejemplos Venga, personales, la no me experiencia lo que importa, vale. ¿eh? No, pero yo mucho tiempo, hace muchos años que vengo con esto de tratar, desde que nació mi hijo, Mm, empecé como, bueno, la alimentación consciente para cuando él empiece a comer, que no le genere después cambiar los hábitos, viste, un garrón como a mí, porque yo sí, no estaba acostumbrada a claro. comer como correspondía, ¿no? Sí. Em, de manera que te nutra el cuerpo. Ujú, Y bueno, empecé, claro, yo sabía que hacer ejercicio, que comer bien y un montón de cosas. Empecé a comer bien, empecé a hacer ejercicio, empecé a tomar agua, pero no dejaba de fumar. Y también está esta cara. Alcohol sí tomaba, o sea, mucho de joven ujú, cuando salís de fiesta y qué sé yo. Eso sí, no lo vamos a negar, no nos vamos a sí, hacer que siempre que estuve no en estuvo este ahí. camino de autoconocimiento, porque no, no es cierto. Sería mentira. Pero, pero seguía fumando y me pasaba que, claro, cuando pasa esto también, ¿no? Cuando pasa esto de que te negás cuando el otro te da el consejo real que Uf, necesitas, porque también está esta cara. sí, Que sí, decís: "Sí, sí, ya sé lo que me estás diciendo", y pum, automáticamente una claro. barrera de hierro adelante, o sea, no te Sí. escucho más. No, ¿sabes qué es quizás lo peor o lo más loco de eso? Es que cuando vos utilizás la palabra consejo, nosotros desde nuestro rol no aconsejamos, ¿no? Entonces, claro, lo peor de esto es que cuando la persona viene al consultorio, nosotros le estamos poniendo en altavoz, estamos poniendo en reflejo cosas que ellos mismos están diciendo. Entonces, más que un consejo de uno hacia el otro, es lo que la persona está diciendo. Entonces, claro, Claro, a veces lo escucha en un altavoz, lo escucha a través de otra persona y es cuando lo registra. Y cuando lo registra es como, uy, no sé si estoy para esta hora, ¿viste? O, esto me claro. asustó. Incluso me ha pasado de que aparezcan algunos consultantes en los primeros encuentros hablando de algún tema muy movilizador. Y que a medida que iban pasando las consultas nos íbamos a otros temas. Entonces es como, ok, no estás todavía Sí. listo, pero hay algo que querés cambiar, ¿no? O cuando tirás el tópico del año, los últimos 10 minutos, ¿viste? De la consulta. Uy, Como para diciendo: terrible, "Lo dije, pero no lo dije", ¿viste? terrible, terrible. Es un Vos momento épico. es épico eso, sí. Vos, bueno, yo creo que la escucha de uno Ujú, mismo y el otro, y al otro, sí, ¿no? Es un sí, puente entre quizás consejos, verdades que fueron vividas, experiencias, porque muchas veces, incluso con nosotras mismas, que no nos escuchamos, eso que vos decís que nos ponemos un poco más y la muteamos, muchas veces la sí, muteamos, sí, sí, solo sí, sí. que
solo nos contestamos rápido, ¿viste? Para no sentir y procesar las cosas. ¿Cómo diferenciamos entre escucharnos para entendernos Sí, y escucharnos solo para calmarnos y convencernos de algo? sí. Qué buena pregunta y lo siento muy en el pecho, ¿no? Es como hemos estado ahí creo que en un montón de oportunidades. Creo que cuando nos escuchamos para comprendernos es cuando viene la paz, ¿no? Lo que sentimos como que se queda. No, no es un sentimiento que, hoy pensé, está bien, me escuché, seguí con otra cosa y a los días vuelvo con lo mismo. Si vuelvo con lo mismo porque me comprendí, estoy volviendo para reflexionar desde un lugar que ya no me duele, ¿no? Desde un lugar que puedo mirar la situación y decir, ok, esto tiene sentido, ok. Si yo solamente me estoy escuchando para calmarme, eso me va a seguir doliendo, ¿no? Voy a seguir teniendo esa incomodidad, esa incongruencia, esa molestia por lo que me está pasando. Cuando me comprendo es cuando sano. Entonces de ahí viene este sentimiento quizás de paz o de tranquilidad, o decir como, ok, esto tiene sentido, esto puede ir por acá, y puedo seguir con otra cosa, ¿no? Listo, ok, ya entendí algo mío, puedo agarrar otra cosa que me molesta y empezar a trabajar con eso. Si no me comprendí de entrada, voy a volver a eso, voy a volver a eso, voy a volver a eso, las veces que sean necesarias, y siempre desde este lugar de algo más hace ruido. No desde el lugar de estoy volviendo porque hay algo que quiero trabajar, porque hay algo que quiero seguir entendiendo, porque hay algo que quiero explorar, sino todo lo Claro, contrario. claro, claro, claro. ¿Y Ujú, cuáles crees que pueden ser las prácticas o herramientas que vos proponés ujú, que vos le proponés a tus ujú, consultantes para sí, cultivar esa ujú, escucha interna o empezar ese sí. camino de volver Sí, sí, a sí de volver a mismo? casa, así mismo. Que no falten a las consultas. No, que siempre Terapia. terapia, sí, por favor, vayan al proceso. No, igual sí, el proceso es fundamental. Algo que hablo mucho con mis consultantes es la hora de la escritura. El escribir es algo que a mí en lo personal me ha servido siempre. Incluso hoy agarré una hoja y empecé a escribir cosas que también me van atravesando porque así somos, somos personas, vos lo dijiste. El escribir y algo que también lo llevo mucho es, aparecen muchos consultantes con ansiedad, ¿no? Hoy en día todos creo que lo hemos transitado y es a niveles terribles de ansiedad. Y siempre hablamos de que la ansiedad es como nuestro cuerpo gritándonos, ¿no? Algo que no pudimos quizás observar antes. Entonces, en muchas oportunidades los invito a que empiecen a ver sus pensamientos, los pensamientos previos a ese momento de la ansiedad, ¿no? Porque todos los generamos desde acá. Ujú. Entonces, nada, esto, el observar nuestros pensamientos, el escribir y por supuesto que el proceso es algo fundamental y que acompaña, creo que en su totalidad, a la persona. Sí, y muchas veces vuelvo a esto que buscamos en el afuera, el Ujú, espejo perfecto, ¿no? ujú. Para mostrarnos quién deberíamos ser. Como, ¿viste? Bueno, a ver, quiero, por favor, tírenme una soga, ¿viste? Sí, sí, Pero sí. lo que verdaderamente importa, quizás, es integrar, habitar Ujú, eso, ¿no? Y ujú, reconocer, como bien estabas diciendo vos, ujú. observar, ponerlo, pasarlo a palabras, que es una frase que yo sueño con pasar a palabra, porque es la que Sí, más me dice mi terapeuta, pasar a palabra. Entonces, em, esta podría ser como la forma más profunda, ¿no? De sanar algo como, y ahora una pregunta para vos, sí, ¿cómo se ve en terapia o en el acompañamiento o en el sí, proceso, como vos lo llames desde el sí, counseling, sí. el momento en el que alguien empieza a reconciliarse con lo que es, sin No. depender de la mirada del otro? Es un momento que hasta incluso ahora se me pone la piel de gallina porque vivirlo ahí es algo que no tiene explicación. O sea, es un sentimiento de que las cosas de repente cuadran. Y esto, ¿no? Vuelve el sentimiento quizás de paz o de tranquilidad. Es algo que admiro mucho de mis consultantes, la valentía de animarse y de sostener el proceso porque no es algo fácil, de habitarse, como vos dijiste, en todas estas etapas que nos van pasando, porque hay un montón de cosas que aparecen, un montón de cosas que nos remueven, y los acompaño con mucha admiración. Y por supuesto que el momento en el que esto, ¿no? En el que hay algo ahí que encajó y que el consultante está como, wow, tipo, descubrí esto, es un momento que salís extasiada. Yo por lo menos salgo extasiada de la consulta porque es como, no, el nivel de profundidad, ¿no? Que se maneja en ese momento, Sí, que qué quizás lindo. es un instante, y ese instante hizo de toda la consulta o de todo el proceso algo maravilloso, porque es ahí a donde había que llegar, ¿no?
y la cara de los consultantes cambia de una manera. Y después seguimos, ¿no? En el proceso y quizás volvemos a hablar de algún otro tema que no quedó resuelto, aparece otra cosa, ¿no? Pero esos instantes, esos momentos que aparecen son los que van como componiendo el resultado positivo, por así decirlo, del proceso. Cuando esta persona logra escucharse a sí mismo y tomar esas decisiones, las decisiones de uno propio. Pero sí, es algo increíble, ¿no? Hay que transitarlo, hay que vivirlo. Qué lindo, qué lindo. Se me viene el meme este de lo logró, el hijo de P lo logró. ¿Viste? Como que vamos, vamos, ¿viste? No, sí, sí, es así, es así. Eh, para alguien que siente que vive em, en cosas que debería hacer Ujú, ujú, y lo que verdaderamente siente, sí, ¿qué paso inicial propondrías para empezar a desarmar esa división? Para que no sea, viste, tan sí, tajante. sí, lo entiendo. Creo que volvería a estas dos voces, ¿no? Que es donde, donde más nos podemos dar cuenta cuando esta voz es nuestra propia, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer y cuando esta voz de la afuera nos damos cuenta que no es nuestra. Y que accionar desde ahí es lo que nos termina generando este sufrimiento, ¿no? El dolor, la incomodidad, etcétera. Porque el proceso es eso, es justamente poner en palabras todo eso que nos está sucediendo. Y lo escuchamos a través del counselor, ¿no? A través del que acompaña. Entonces, a veces cuando ponemos cosas en palabras, nos damos cuenta que esto no es mío, esto viene de, o esto me lo dijeron y, no, para esto sí es mío, esto me lo quedo, ¿no? Y lo otro lo miro, lo doy vuelta y lo acomodo como yo creo que encaja en mi vida. Entonces esto, el escucharse y el poder poner en palabras y en forma estas dos voces que las vamos nivelando en el proceso, creo que es lo que más acompaño, ¿no? Lo que creo que es mejor para cada uno de nosotros. Y estábamos hablando del proceso, ¿no? De Ujú, esto. Se me viene otra pregunta que es, ¿qué lugar tiene el perdón, la compasión en mm, ese camino de ujú. soltar consejos ajenos, ¿no? Es que si no hacemos eso, si no perdonamos, si no aceptamos también, ¿no? Lo que sucedió, que fue de esa forma, esto hablando un poco de nuestras historias, ¿no? También de lo que nos ha pasado, no podemos seguir agregando nuestros propios condimentos, ¿no? Porque hay como una base que está un poco intoxicada de cosas que me quedé, quizás hablando un poco desde el rencor, como si no perdono todo esto que hice yo, que me hicieron o que pasó, capaz no es alguien puntual, sino la vida misma, no puedo ir agregando mis cosas. Incluso traigo un ejemplo personal, ahora soy yo. Me En encanta, mi, para eso es, dale. en mi proceso, hace un tiempo tuve que hacer un proceso un poco más profundo de lo que venía haciendo, me di cuenta que tenía ladrillos, yo veía mi vida en ese momento como una casita que estaba media a construir, todavía no se había terminado. Y claro, yo miraba para abajo y veía que estos ladrillos que había hecho, ponerle con un cuarto de la casa, me llegaban hasta las rodillas, ¿no? Y no me permitían moverme, avanzar. Y yo estaba ahí poniendo ladrillos, poniendo ladrillos. Esto salió en una consulta, ¿no? En algo visual que había visto. Y en un momento yo me di cuenta que esos ladrillos eran color grises, que no me gustaban, que no eran los ladrillos que yo quería. Y que mis ladrillos, los míos míos, eran color barniz, perfectitos, todos cuadraditos, hermosos, maravillosos. Pero no estaba poniendo esos ladrillos, estaba poniendo estos grises, ¿no? Y bueno, con mi psicóloga en ese momento entendimos que estos ladrillos existentes, los ladrillos grises, eran todas experiencias que a mí me habían sucedido de chica, ¿no? En mi vida. Pero que yo no los perdonaba, no los aceptaba esos ladrillos, ¿no? Y por eso es que no había lugar para poner los míos. Porque si yo no aceptaba, no perdonaba y no dejaba de armar esa pared que estaba armando, los míos no iban a tener lugar. Claro, Entonces, cuando los miré y pude entender que de ahí me pude construir como persona, ¿no? Pará, sí, toda esa historia es lo que me hizo llegar hasta hoy. Esa historia es la que me sostuvo, la que me hizo crecer como persona, la que me hizo tener mis cualidades, mis defectos, todo. Si no acepto eso, el resto lo dejo ahí guardado. Lo dejo ahí claro, en la pero mesita sin tocarlos. claro, claro, pero que quizás con eso, ¿no? Que fue parte de tu historia y lo que sea, Ujú. podrías hacer una ventana, una puerta, lo que sea, pero la Claro, base funcional de la casa, construirla exacto, desde tus exacto, propios eh, exacto. valores, ¿no es cierto? Sí, 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 aceptando toda nuestra historia, ¿no? Que para cada uno es más distinta, es difícil, es más fácil, lo que sea, pero aceptando que venimos de ahí. Y el resto sí lo podemos armar. Cuando empezamos a ser conscientes y a poder tomar nuestras propias decisiones, elegimos nosotros qué ladrillos poner. El tema es, bueno, ese primer Sí.
primer paso, que es lo que hablábamos recién. Claro, claro, claro. Y en ese momento vos ya sabías que ibas a ser counselor. ¿Ya estabas Estaba haciendo? estudiando el último año, estaba estudiando el último año, Porque me sí. pareció medio extraño, o sea, yo ni loca llego a una, como a una, ¿cómo es? Como una conclusión de ese Claro, una estilo, ¿viste? reflexión. Ay, No, no, fue un yo proceso hago bastante. hago una persona con palitos, ¿viste? O sea, Claro, por fue un eso te pregunto proceso. eso. No, fue un proceso muy duro de un momento en mi vida que ya no sabía por dónde sostenerme, que me estaban pasando muchas cosas. Ujú. Fue mi último año. Y sí, fue así, fue terrible. El momento en el que me di cuenta, a partir de ahí la vida empezó a ser totalmente distinta. Siempre quedaron cosas para trabajar, ¿no? Incluso hoy sigo trabajando cuestiones. Pero ahí la vida tuvo otro significado, tuvo otro valor, la miro con otros ojos. Pero sí, me tuve que desarmar mucho para poder estar ahí, tuve que ser muy valiente, como esto que hablábamos, ¿no? Y me Sí, metí en las sombras quizás más oscuras que tuve para poder encontrar, ¿cómo explicarte? Ese brillo que me hacía sentir cómoda, ¿no? Lo que yo quería en mi vida a partir de ahora. Ya me sentía muy claro. cansada de estar mirando para atrás. Y a veces ni nos damos cuenta que estamos mirando para atrás, ¿no? Que estamos mirando a otro lado. Yo creo que lo fantástico de la mente es que no nos damos cuenta que estamos mirando Claro, para otro lado. sí, tal cual, tal O cual. sea, Una viste, jugada en contra. este engaño como para que ni Sí. siquiera lo registres. Sí, es que es cómodo estar en ese lugar. Es un poco Sí, lo que hablábamos en alguna de las preguntas, ¿no? Es muy cómodo para nosotros quedarnos en ese lugar de esto me pasó y desde ahí miro la vida, ¿no? Porque desde ahí no laburo, desde ahí no me rompo como persona a reflexionar de mis cosas, ¿no? No tomo decisiones conscientes. Sin embargo, me quedo ahí, listo, en la vida me pasó esto. Si no, todo lo otro es una decisión mucho más consciente y de mucha valentía. Es esto que decíamos, nos destruyen un montón de aspectos, pero para poder construirnos con nuestros propios ladrillos. claro, claro, Sí. espectacular. Bueno, vos solita, te metiste en lo personal, así que ahora yo te Venga, voy a venga. preguntar otra cosa. No, ¿vos crees que esto que acabas de decir Sí, em, te hizo y te hace? Porque me imagino que como si bien decimos que nunca es sí, que nunca termina. que nunca termina, que es un camino, ¿no? Ujú, Que lo estamos recorriendo todo el día, que siempre va a haber cosas nuevas porque estamos en constante evolución. sí, ¿Crees que eso te hizo y te hace ser mejor profesional? sí, por supuesto. A ver, creo que para meterte en una carrera en la que estudié, que creo que hay muchas cuestiones personales que te movilizan y que te replanteás y que tenés que modificar. Justamente una de las partes que nos sostiene en el rol es nuestro desarrollo personal. Si nosotros no hacemos nuestro desarrollo personal, hay algo ahí que no estamos cumpliendo, ¿no? Hay algo que puedo ofrecerle al otro si conmigo no hago nada de todo lo que me ha pasado, ¿no? Y sí, creo que esa experiencia en particular fue muy reveladora en muchos aspectos porque me saqué muchas cosas que quizás no eran mías o que ya habían caducado en mí y Claro, empecé a hacer espacio para lo nuevo, ¿no? Esto que hablábamos, cómo me quiero construir, quién quiero ser. Y sí, hizo mucho espacio esa experiencia. La realidad es que trabajo muchísimo en mí, mucho. Justo hace un par de semanas he pasado por una experiencia también bastante movilizadora. Trabajo muchísimo en mí para poder acompañar a los otros. Lo hago desde un lugar muy sentido y responsable. Así que estoy en un constante trabajo personal. qué lindo. Bueno, gracias por Sí, hacerlo, ¿no? no, por Para tus favor. consultantes y para en general, porque es re lindo. Em, otra, una cosa que me queda, Sí, que las ahora que se me quieras. fue, que ahora se me fue. Uy, No, ahí está, ahí vino. ahí volvió. Em, em, esto que vos decías, nombraste a los demás, ¿no? Que Sí, mi cambio, mi proceso, en el momento del proceso o las cosas que voy avanzando también impactan en los otros, en el afuera. en el afuera, en nuestro entorno. ¿Cómo abordás vos o cómo crees que ese impacto se produce, ¿no? O cómo es y cómo impacta mi proceso en los demás. Si me lo tuvieras que describir en 3 palabras claves, ¿no? Pensalo, no, Ay, no hay que tenerlo, no hay apuro. ¿cómo impacta mi proceso personal en En el los demás, afuera? sí, Es muy difícil no mirarlo desde mi propia mirada, ¿no?
como qué me pasa a mí con el afuera, ¿no? Más allá de lo que al otro le pueda pasar con lo que yo esté transitando, es una historia del otro. Pero si lo miro desde mi lugar, doloroso, liberador y un poco triste. Por lo menos así lo estoy transitando en este momento, porque justamente estoy transitando algo de eso. Así que tu pregunta fue muy a la yugular, Perdón, perdón. como si No, supiera. porque ah, eh, pensando no en mi proceso también, que todas Sí, estamos en todo el en una. tiempo. Sí, todos estamos siempre pasando por algo, o sea, Sí. es imposible estar, o sea, qué sé yo, no me acuerdo la última vez que tuve más de una semana de sentirme, che, estoy re bien. Es raro cuando estás así, Sí, preocupate. sí, vos decís, upa, ay no, ¿qué pasa? O se viene una que mira, me Sí, estoy terrible, preparando. terrible. Te mueve todo el tablero. Pero me pasa, ¿no? Con esto de los otros que empiezan a tener resistencia también. Mm, Entonces, es difícil para uno, acá es donde ser valiente, que sí, palabra que vos trajiste, ¿no? A esta charla hoy, cobra el mayor sentido de todos porque es otro desafío más, porque sentís que sí, la gente se va. Sentís que la gente te pone resistencia en ese cambio tuyo, es un impedimento más todavía para poder tal ser, cual, porque tal no te cual. reconocen, no te Ujú, reconocen y también uno necesita empezar, por eso te decía esto de la escalera, ¿no? De que quizás pasamos ciertos mini estadios para llegar ujú, al resultado, de sí, hacernos responsables, porque ahí tenés que empezar a poner límites. sí. Y los límites son una jugada peligrosa, ¿no? Porque a veces nos podemos exceder, podemos lastimar o podemos estar centrados en nuestros límites, ¿no? En el buen sentido. Pero sí, el afuera se moviliza mucho cuando nuestro interno se está movilizando, ¿no? Es imposible que no afecte, o sea, no puedo cambiar yo y que el afuera sea igual. Si estás buscando eso, olvídate, por acá no es. Pero porque nosotros vamos cambiando tanto y nos vamos atravesando por tantas cuestiones y vamos decidiendo tantas cosas distintas. Viste que recién hablábamos como, bueno, el duelo de la persona que fui, de la persona que me estoy convirtiendo y de lo que quiero que venga. Es justamente eso, porque en ese cambio, en ese camino de transformación, hay muchas cosas que yo voy dejando de ser, muchas personas que también puedo ir perdiendo y muchas cosas que quizás antes compartía y ahora ya no. Entonces sí, el afuera nos pone a prueba y es nuestra elección, aunque sea doloroso y complicado, pensar desde qué lado quiero elegir, desde la nueva persona en la que me estoy convirtiendo y en la que quiero ser, o desde mi viejo pasado que sostenía cosas que quizás me lastimaban. Así que sí, el afuera es un desafío aparte, te diría. O sea, va junto, por supuesto, ¿no? Se Sí, sí. complementan porque no hay uno ni el otro, pero es otra historia quizás de la película. Claro, hay que dedicarle quizás una o dos sesiones solamente a los Y a demás. veces más. Claro, claro, Siempre hay que volver a nosotros, siempre hay que volver a nosotros. claro, claro. Y qué importante esto, ¿no? Porque hay veces que, no sé, me sale preguntarte por experiencia propia. Sí. Ay, viste, no sé, es como, ¿cómo hago, no? Porque me siento como un adicto al que dejó la droga, el alcohol o lo que sea Mm, y se lo ponen todo el día en la cara. Como que va a algún lado, claro. pum, toma, ¿querés? ¿Querés? ¿Estás segura? ¿No? ¿Estás segura que Es eso. dejaste? Te pone todo el tiempo a prueba, ¿viste? Entonces, Sí. ¿cómo no caer? ¿Qué herramientas? Por ejemplo, vos que nombraste este Ujú, momento tuyo, personal, mm, de sí, vuelta. No, de vuelta. pero No, qué no, vale. herramientas estás utilizando vos en este momento Mm, de este proceso tan personal con los demás? ¿Qué herramientas? Más allá de lo técnico, ¿no? De nuevo, esto del escribir y el proceso, creo que estoy como herramienta o como base quizás en la cual me quiero sostener, eh, es la tranquilidad interna. Es como esto de la búsqueda de la tranquilidad, de la paz, ¿viste? Del vivir la vida corriéndome un poco del ruido, ¿no? De las exigencias, del Instagram, ¿no? De las redes sociales, como todo eso que te taladra la cabeza. Y volver siempre a lo que quiero para mi vida. Y es esto, ¿no? El tomar esas decisiones que pueden ser incómodas, pero me doy cuenta que me resulta mucho más incómodo quedarme al pendiente de tomar esa decisión o que suceda algo que no quiero que suceda. Entonces, elijo quizás lo elaboro, ¿no? Pero elijo elaborar ese momento que tengo que transitar de incomodidad
para poder sacarme de encima quizás eso que me está molestando, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo algo puntual que necesito sacarme de encima y que lo vengo reflexionando, reflexionando, los pros, los contras, todo. Mucha autoobservación interna, mucha. Mucho registro, mucho silencio, ¿viste? Quizás por momentos me corro un poco de todo, solamente para poder volver a casa, ¿no? Para volver a estar conectada conmigo misma. Porque en el vaivén de la vida nos desconectamos, nos olvidamos de eso. Y tenemos que volver a esta brújula de la que hablábamos un poco, que somos nosotros. Nuestra casa es esto. Y elegimos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que entre y lo que no? Entonces Claro, esto, claro. la observación interna, mucha. Entonces sí, podría ser como una herramienta más esto de elegir, Sí, de es hacer fundamental. de hacer el proceso, El registro, el registro interno y así elegir qué claro. cosas dejo del exterior, del afuera, de los Sí, vínculos de sí. los otros, qué cosas dejo Ujú, entrar. sí, ¿qué es Que eso? quizás también, viste, como todo, o sea, es un reflejo de nuestro estado, que quizás también nos digan, che, todavía tenés algunas inseguridades o también todavía tenés unos Sí, temas que tal cual. necesitas ver, ¿no? Sí. Sí, es que llegar a esa paz absoluta es algo, es esto que hablábamos recién, ¿no? Como un poco difícil, no vamos a llegar quizás por lo menos en esta vida. No, no Es un poco. estaríamos acá. No estaríamos, claro, ¿no? Quizás alguien lo habrá hecho y es maravilloso, pero digo que lleva mucho trabajo. Pero es justamente eso, es elegir quién, cómo, qué cosas, ¿no? Esto incluso ni siquiera personas, lo podemos llevar a experiencias, a trabajos, ¿no? A proyectos. Hay un montón de cosas que se nos ponen en juego y que creo que esta observación interna viene justamente acompañado de elegir conscientemente lo que resuena acá que me va a hacer bien, ¿no? Lo que yo creo que me va a hacer bien. Después Ujú, puede ser o no, pero ser fiel a las decisiones que resuenan conmigo. Eso es, justamente. Ser fiel espectacular. a mí misma. Sí, quizás lo más valioso que podamos dar o recibir, ¿no? No sea quizás un consejo infalible, che, haz esto que te va a ir de 10, sino como brindar o empezar a brindar espacios para sentir, para procesar, para equivocarnos y volver a empezar y y volver a intentar. Em, Algo que siempre me repite mi terapeuta cuando yo voy con un problema, ¿no? Con mi hijo, che, no sé qué hacer. O vino y me dijo que se sintió así, uno automáticamente intenta como sacarlo de eso que está, en vez de preguntarle cosas para que aprenda a analizar lo que le está pasando, ¿no? Che, ¿y por qué te hizo sentir así? ¿Y por qué te puso tan mal que, bueno, ¿y vos qué crees que podrías hacer para que esto no Sí. pase más? Como, no, Ujú. al contrario, bueno, ¿sabes qué? ¿Te empujó? Bueno, empujalo o Vamos, hablala ya. mal y le decís como todo lo que tiene que Sí. hacer, ¿no? Como si nosotros supiéramos qué es lo mejor para el otro. Claro, porque yo quizás muchas veces creía que me defendía de una manera, y para esa no era la manera de Juliana. A mí no me gustaba defenderme Ujú. em, como bajando a otro, Claro. como Eh, anulando la mirada del otro. No, claro. bueno, pará, Sí. bueno, como que no tengo que defenderme, sino, bueno, yo te cuento mi verdad o te Claro. cuento lo que pienso, pero no me tengo que defender, ¿no es cierto? Claro, porque el defender es me estoy sintiendo atacado por algo y qué es lo que me está haciendo sentirme así, ¿no? Es como otra Sí, vez, sí, 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 es que esto es fundamental y más a la hora de acompañar procesos. El entender que la única persona que sabe lo que necesita, cómo, cuándo y dónde es el consultante. Es la persona que aparece en proceso. Y que lo que va a hacer es mostrarme a mí qué es lo que necesita. O sea, él me va a mostrar a mí cómo yo tengo que acompañarlo en lo que él sabe, pero que todavía no se dio cuenta, ¿no? Y que soy claro, solamente como un. descifrarlo. Exacto, soy como solamente un elemento para que esa persona pueda entenderse a sí misma. Y es algo maravilloso poder hacerlo, ¿no? Por supuesto, es algo increíble acompañar a una persona en esa búsqueda porque es un viaje que vamos haciendo juntos. No es que, yo sé todo lo que le pase y me quedo posicionada. No, yo no tengo ni idea con lo que me viene ni cuál es el significado para esa persona del dolor, ponele. ¿Cuál es el Claro. dolor para vos? ¿Cómo lo estás transitando en este momento? Y eso abre un mundo de experiencias y de significados que es totalmente increíble. Entonces, cuando podemos entender que cada persona es un mundo, como hemos escuchado en muchas oportunidades, pero cuando lo entendemos en serio, es cuando podemos acompañar al otro desde su mundo.
no es el mío, que el mío tiene sus propios significados y es totalmente distinto seguramente. Claro, claro, Sí, claro. Y para alguien que nos escucha, ¿no? sí, Cuando el consejo o cuando las pistas o lo que sea que uno busca como para ayudarte a salir, ¿no? De lo que sea que sí, estés pasando, que puedas saber que no estás sola, no estás sola, no estás solo, está permitido no saber, o al menos en este espacio, en Postdata me estoy conociendo, yo estoy re más del lado de no saber que el del saber de la vida, que, que está bien, que está permitido, de frenar un cachito, viste que yo también trato en estas charlas de mm, esto de sentirse como en casa, ¿no? De que claro, a la persona con la que estoy charlando se sienta como en casa, se sienta tranquilo, que si se tiene que tomar un momento para pensar está bien, porque vemos, viste, no adelanto, no corto mucho las entrevistas, como que es porque pasa, ¿viste? sí, es porque Responder algo pasa, tal cual. rápido, sin pensarlo, también es como, no sé, solo pasa en otros lados, ¿no? Sí, Y está preparado, o sea, no es claro, que ni sí. siquiera es genuino, ¿entendés? Sí, Entonces esto, ¿no? De buscar adentro, que tu propio proceso sea la ujú, brújula, palabra ujú, que me regaló hoy Micol, que te guíe, ¿no? En el tal cual, camino. tal cual. Muchas gracias, Un Nicole, por placer, acompañarme hoy y un placer. por acompañar a esos consultantes en sus procesos invisibles, porque mucha Mm, gente se siente como, che, no se ve, viste, como que queda muy profundo, es tan profundo que queda ahí, sí, viste, muchas sí, veces. tal cual. Así que bueno, gracias por ponerle voz a eso, No, por por armar favor. el rompecabezas. Un placer haberte No, por tenido hoy. favor. Muchas gracias a vos, un placer hermoso compartir esto. Espero que sea de ayuda para quien lo vea. Y la que se siente privilegiada de poder acompañar soy yo, porque que la otra persona abra su mundo para decir, mira, esto soy, esto tengo, es algo maravilloso. Así que gracias a cada uno y gracias por este espacio increíble. Ay, amén a eso, ¿no? Ujú. Postdata, antes de terminar, postdata, nosotras también estamos aprendiendo a escucharnos sin querer corregirnos, sin apurarnos, sin tapar el ruido con respuestas o, porque capaz de eso se trata, ¿no es cierto? De quedarnos un poco más con lo que sentimos hasta que eso se vuelva voz, ¿no? Se vuelva una palabra. Así que Habitarlo, bueno, dijiste. sí, muchas Habitarlo y me llevo gracias. esa palabra. A vos. Nos vemos. Beso enorme.